agradeceros de nuevo a todos los compañeros, compañeras, a todas las camaradas, a los camaradas que estáis en este último acto de la Conferencia Congresual de Unificación Comunista de España. Un saludo no solo a quienes estáis aquí y lleváis aquí, sea un par de días o sea desde el 1 de agosto, agradeceros vuestra asistencia y también agradecérselo a toda la gente que nos sigue a través de la emisión en streaming, como venimos haciendo en todos los actos. Como sabéis, cuando tengamos la contabilidad os la diremos, pero estamos hablando de cientos de personas, desde luego más de 300 personas que cada día, en cada acto, ha seguido, no solo aquí, sino a través del streaming, cada una de las mesas redondas o de las conferencias que hemos organizado. Recordaros que este acto, ahora enseguida os los presentaré, como todos los demás, está preparado por un grupo de camaradas, por un grupo de responsables de la organización de diferentes partes del país, un total de 40 personas que han estado trabajando, preparando, elaborando, pensando cada uno de los actos, no solo convocándolos y organizando y haciendo posible la infraestructura, cosa que es importante siempre subrayar en una organización en la que no aceptamos subvenciones ni pedimos préstamos bancarios. Partimos de que quien paga manda y los actos nos los autofinanciamos. Y esto es lo que nos permite, de forma humilde, poder invitar a gente que además viene de forma desinteresada a ofrecer su testimonio y que tratamos de darles el mejor recibimiento y el mejor tratamiento. 40 personas que han estado trabajando para organizar estos actos. Ahora enseguida los presentaré y a continuación vendrá la introducción del acto y pasaremos a escuchar a quien nos interesa, que son nuestros 3 invitados. 2 de ellos presencialmente y otro invitado que nos habla desde Belén y que nos hablará desde Belén. Presentaros rápidamente, este acto va a estar conducido, en primer lugar, la presentación que la hará Mercedes de la Torre, que es responsable de la ejecutiva, miembro de la ejecutiva de la dirección del partido y de la dirección en Asturias, Mercedes de la Torre. Después, Adrián Ramírez, que ahí está, Adrián Ramírez, que como sabéis, miembro de la JUCE, de las Juventudes del Partido y de la dirección en Canarias. También, aunque no saldrá a intervenir, pero sí ha participado, donde está Carlos Vázquez, miembro de la dirección del partido en Galicia y miembro de los ejecutivos de política de base también, como Adrián. Y en la mesa, Vicky Becerra y Lua Buera, Lua, que es de la dirección de Aragón, también de los ejecutivos de política de base, y Vicky Becerra, que es militante aquí en Valencia y, en fin, como decía ayer, expresión o una representación de lo que es, sin duda, el futuro del partido. Estos camaradas han preparado y van a conducir el acto. Entonces, en fin, doy paso ya a la presentación que hará Mercedes. A continuación presentamos a los invitados empezamos. La primera vez que me puse un pañuelo palestino fue en los años 80. Entonces era un adolescente. Entonces, como ahora, la lucha del pueblo palestino era mucho más que un referente, un símbolo y un ejemplo para millones de personas en todo el mundo. Y muy particularmente en España. Muy particularmente en España, no solo por nuestras raíces árabes, históricas y culturales, que son obvias, sino porque la identificación del pueblo español con Palestina, el apoyo y solidaridad ha sido una constante a lo largo de estas décadas. Es ese apoyo y solidaridad el que ha tirado del gobierno para que sea el primero en reconocer al Estado palestino y el primero en pedir sanciones en la Unión Europea para el Estado de Israel. Es ese apoyo y solidaridad del que nace, ahora que vivimos la ofensiva más agresiva, cruel y sangrienta a partir de octubre de 2023, que empezó la formación de la plataforma Parar la Guerra, que aglutina a más de 100 organizaciones y centenares de nombres de la cultura, también internacionales, que ha organizado ya 5 jornadas estatales contra el genocidio en 200 poblaciones de toda España y que ha publicado 8 manifiestos en el país
apoyados por buena parte de lo mejor de la cultura española e internacional. Para mí es un orgullo dar la bienvenida a nuestros invitados, que representan la lucha del que seguramente es el pueblo del mundo que más ha sufrido en los últimos 100 años, pero también el más inquebrantable y ejemplar. Salam aleikum, benvingut. En realidad, como vais a comprobar, tenemos 3 invitados más una, que nos representará Vicky en un momento. En primer lugar, quiero presentaros a Khaled Hamad, que ha sido el apoyo de los equipos españoles de periodistas durante años en Gaza. Ha sido los ojos y el guía de quienes quienes acudían a nuestro país para contar qué pasaba y tratar de enfocar la luz sobre el genocidio y el apartheid que se está cometiendo en Gaza. Durante 2 años, como miles de familias gazatíes, ha tratado de sobrevivir con sus hijos, con su mujer, con su familia. Hasta que algunos periodistas que habían trabajado con él le dijeron que tratara de venir a España, donde tiene un hermano. La plataforma Parar la Guerra, a la que pertenecemos, aportó la firma de 60 personalidades de la cultura pidiéndole al Ministerio de Asuntos Exteriores que le ayudara a llegar a España. Ahora está aquí. Y no está aquí porque alguien le ha ayudado. Está aquí porque él ha sobrevivido. Lleva aquí pocas semanas con el estatus de refugiado. Ha conseguido una vivienda para su familia y tenerla aquí es una forma de homenajear a los valientes y las valientes que sobreviven y a quienes lo intentan, aunque no lo consigan todos los días en Gaza. Contamos también con Raúl Incertis, que es médico. Raúl Incertis es médico anestesista y ha pasado 4 meses en Gaza, en el Hospital Nasser de Jan Yunis, uno de los pocos que quedan en pie. Hemos querido contar con él y le agradecemos enormemente que haya acudido, no solo por su testimonio, sino por el homenaje que queremos rendir a quienes están entregando sus vidas, demasiadas veces literalmente, para salvar vidas, aunque sea tan solo una. Escuchar lo que ha contado estos días en los medios de comunicación estremece, pero también nos ayuda a conectar con un pueblo que lucha por su supervivencia. Somos conscientes de que nadie puede imaginar lo que has visto allí, Raúl, y lo que sientes después de haber estado allí. Y por eso es impagable el esfuerzo que haces al estar hoy aquí para, de otra manera, tratar de salvar vidas y a través tuyo sentir que todos, de alguna manera, ayudamos a hacerlo. Gracias, Raúl. Y por último, quiero presentaros, antes de que Vicky nos haga la última presentación, a Fayez Saka. Fayez Saka, que desde luego es un honor y le agradecemos enormemente que esté conectado, es diputado de Al-Fatah en el Consejo Nacional Palestino, es de Belén, representante de la principal organización, de la Organización para la Liberación de Palestina, de la OLP. La sociedad palestina está llena de capacidad de lucha y resistencia, recorrida por una enorme pluralidad de organizaciones y colectivos de distintas sensibilidades. Fayez tiene también en su tradición un profundo conocimiento de la lucha sindical palestina, una riqueza en el movimiento de defensa de la causa palestina que permanece oculta y de la que Fayez, como tantos y tantos luchadores y luchadoras palestinas, es testigo. Agradecemos a Fayez Saka su presencia para conocer también cómo ven las cosas y la denuncia del genocidio que se está cometiendo contra su pueblo
porque él es un representante y, por lo tanto, expresión de la voluntad política de un pueblo al que se le niega. Gracias, Tali. Gracias. Y ahora, si nos permitís, os vamos a pedir disculpas a quienes estáis en el streaming, porque vais a tener 5 minutos que, si no me equivoco, Pepe, no van a poder verlo, ¿no? No. Os pedimos disculpas a quienes estáis en el streaming, porque no ha sido posible resolver que lo veáis. Vicky va a hacer una pequeña presentación y vamos a ver un vídeo de 5 minutos que hemos considerado que vale la pena que lo podáis ver, porque es un testimonio más. Buenas tardes, es un honor estar con vosotros y, bueno, no tengo palabras. Voy a presentar a Wida y añadir un pequeño disclaimer al final que le he prometido hacer. Vale. Conocí a Wida en mi Erasmus a Roma en 2022. Por entonces no sabía que era la única estudiante kazatí con permiso para hacer una estancia en el extranjero. Tampoco era consciente de la realidad del pueblo palestino. Esto ha cambiado. Retomamos el contacto tras el comienzo del genocidio. Entró en depresión. Francotiradores tomaron su casa para disparar a su pueblo. La desplazaron al sur. Logró volver con su familia al norte de Gaza City, porque es su hogar. Y me escribió para aprender español. Encontramos que la Universidad de Valencia era la única uni que ofertaba beca en España para refugiados, priorizando palestinos. Una beca para un refugiado del mundo. La conseguimos. Pero qué poco sabíamos que la Universidad de Valencia ofertaba una pantomima de oportunidad, porque solo premiar la beca cerró por vacaciones, abandonando totalmente su responsabilidad con los becarios más frágiles de la humanidad. Ante esta ceguera, Wida no para. Escribe correos todo el día, espera respuestas bajo un bombardeo. Tiene un reportaje en la revista italiana Wired y ahora nos deja su vídeo, el disclaimer. Al verlo, pensé, qué horror que haga esto. Es tan humillante. Y luego me di cuenta que los humillados somos nosotros. Dentro vídeo. Hello everyone, I'm Wida Younes. You can call me Wida if you want, because most of my friends call me Wida. I'm a 24 years old, a girl from Gaza, and yeah, I'm in Gaza right now, as you can see, unless I could be in the conference with you today, but here I am. I'm filming this video to you today to speak directly with you, to actually ask for your help and to share with you my reality. And after what I'm going to tell you, you will know yourself that time is running out. At my age, I should be living a normal life as a girl in her first 20s. You know, I should be thinking in another way, or maybe going to the classes and think like, oh my god, I'm late to the lecture, or mom, dad, I'm going out, I'm hanging with friends, or maybe planning for the future and dreaming of what I want in my life, building my own company, because it's what I do in business. But no, I'm not having any of this, and here I am right now trapped in Gaza. I'm not having anything as a normal life or a normal girl who has a normal life in this world. I lost the life, my life, that was full of energy, love and hope. After I witnessed myself the murder of a close friends to me, people I love, and many people I know, and also our close neighbors, like wall to wall, literally. Since then, I wake up every day, have fears that maybe I would be the next, or maybe I would not be in this world anymore after a few hours. And as you all know, in Gaza right now, there is no stability, no food security, and no safety.
I have faced starvation here in Gaza, a real starvation, not just lack of variety, no, like I mean days with no proper meals. Moreover, I would like to share something that terrifies me the most. I literally wake up every single morning dreaming that I would be displaced again, because I know what displacement means, because I experienced this, and it is the worst in this world, believe me. I was away from my home for a year and a half, and I was not dreaming to come back. Yeah, I'm back here. I'm here again in Gaza at home. But this would not last. And why this would not last? And why time is running out? Because just yesterday, the Israeli cabinet officially approved the decision that they will occupy Gaza City. And this means that they want to push us to the south and leave our homes. It means living with no dignity, means living with no privacy, means living in hell again. And if you guys think that south is safer than north, and why don't you go to south because it's more safe? No, it's not. It's not safe. It is not safe as they claim. South is the same as north. I think that I have a good future that is waiting for me, right? I have a bright one, and I deserve to think like this, really, because I'm very tired of thinking in a dark way. And speaking of the future, I would like to celebrate with you this moment, guys, because I was accepted in a scholarship for a master degree, finally, in University of Valencia. Yeah, Valencia. It is a Spanish tongue. Yeah, I'm so happy, actually. I'm very, very happy after 2 years of suffering. Literally, oh my God, it's been a long journey to get to this moment. So I'm very, very happy, and I wanted to share this with you. Maybe you are happy with me too. I was seeking for this so hard, literally so hard, after 2 years, after a lot of and tons of emails and applications for a lot of universities, maybe more than 15 universities, and I'm not joking, for many countries and many places that I'm trying to apply to, and it took very, very energy. Really, it was exhausting. Maybe you think why I can't get out of Gaza, and maybe you're going to ask me, but Wida, did you maybe contact the University of Valencia? Yes, I did. And the consulate and embassy? Yes, I did. Okay, what is the response? No response. I literally get no response. No emails are answered. No phones are picked up. I'm literally a drone in this, contacting everybody here and there, all the related parties and all the people who are responsible. And that is why I'm here. I'm talking to you directly to ask, maybe you can help me with this. Maybe you know something that I don't know. Maybe you can reach to people who I can't reach to. Maybe in the Ministry of Foreign Affairs. So helping me evacuate Gaza isn't about education anymore. It's about saving my life. Because the more late it is, the more dangerous it gets. I am urging you to take action right now, before it's too late. And in the end, I really thank you so much, and I appreciate all of you. I thank you for listening for me, for letting me share this video with you and talking directly with you. Vamos adelante, entonces, si os parece, vamos en primer lugar a darle la palabra a Calle, a Raúl. Calle dice Raúl primero, Raúl delante. Pues Raúl primero, después Calle y después Falla. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y por invitarme. Me siento honrado de estar al lado de Calle. Debería hablar en todo el tiempo, pero bueno, como soy médico, os puedo hablar un poco de la perspectiva sanitaria. Sí, de la perspectiva sanitaria. Y de cómo yo conocí Gaza, porque no conocía el mal. Yo trabajaba con Médicos Sin Fronteras, llevaba ya varias misiones detrás, pero el 2 de octubre del 2023 llegué a Gaza en una misión relativamente sencilla, habitual, en un hospital del norte de Jabalia,
que consistía en operar, pero de manera programada, a muchachos que iban a la valla, lanzaron piedras al otro lado, protestaban y eran disparados por el ejército israelí en las piernas y eran mutilados. Y en este hospital pues los operaban. Solo pude trabajar 4 días porque el 7 de octubre empezó la venganza israelí y durante 3 semanas los cooperantes internacionales eh, lo pasamos muy mal, fuimos desplazados 5 veces en 3 semanas. Pues bueno, vivimos un poquito de lo que significa ser un cazatí desplazado. Digo un poquito porque nosotros teníamos pasaporte extranjero, con lo cual podíamos salir, y porque podíamos volver a nuestras casas, no habían sido destruidas. Pero bueno, sí que es verdad que estuvimos pues, en el suelo de colegios durmiendo, pasamos mucho miedo, pasamos mucha hambre, y fueron los conductores de Médicos Sin Fronteras y otros gazatís quienes nos llevaban a lugares seguros y quienes nos traían comida, salían con los coches a pues, algunos mercaditos que todavía tenían comida, entonces había un bloqueo también, y nos traían agua y comida. Y a mí me sorprendía mucho porque sus familias acababan de llegar a campos de desplazados, a escuelas de la UNRWA, y ellos nos traían comida a nosotros. Yo pensaba, se la podrían dar, o sea, podrían quedarse esta comida y dársela a sus familias, ¿no? Y en cambio nos daban la comida a nosotros. Y bueno, allí en esas 3 semanas se fragó un sentimiento de amor muy grande por los gazatíes que conocí, los palestinos que conocí. Una indignación muy grande, un sentimiento de culpa también, porque los médicos no pudimos ir a los hospitales en esas 3 semanas. Entonces veíamos a nuestros compañeros gazatíes trabajando mucho, pero los extranjeros no podíamos ir. Y bueno, pues así regresé a España y desde que regresé a España no he querido hacer otra cosa más que volver a Gaza. En donde he estado ahora 4 meses, fundamentalmente en el Hospital Nasser, que es el principal hospital que hay ahora en Gaza, y también estuve 2 semanas en el Hospital Indonesia. No me quiero centrar en la cantidad de civiles, en la cantidad de niños mutilados que he visto, ni quiero hacer, bueno, no quiero hablar de eso porque ya he hablado bastante y os lo podéis imaginar. Es algo constante, no es esporádico. A todas horas vienen civiles, muchos de ellos niños, y es un hospital completamente sobrepasado. Y yo lo que querría es hablar estos minutos sobre mis compañeros, los sanitarios del Hospital Nasser, porque son realmente creo que son los que están aguantando, los que están todavía dando esperanza a los ciudadanos. Eh, es un hospital mediano, pequeño, tiene 270 camas, creo que es el tercer hospital más grande de Gaza. Y ahora está atendiendo, bueno, tiene a 700 pacientes ingresados, más o menos. Los pacientes están por los pasillos, están por los suelos de los pasillos, están en los patios internos del hospital. Eh, Diariamente llegan lo que se llaman eventos de múltiples víctimas, que bueno, es un eufemismo, yo creo, son carnicerías. Cuando antes llegaban en abril y en mayo eran 2 o 3 carnicerías a la semana, desde que abrió la Fundación Humanitaria de Gaza, que es el reparto de comida organizado por Estados Unidos e Israel, un reparto de comida en 4 puntos de Gaza, cuando antes la ONU repartía en 400 puntos, pues allí
lo que nos dimos cuenta de los médicos es que llegaban carnicerías todos los días y a veces varias veces al día. De manera que por culpa de esto y por culpa de que el ejército israelí bombardeó el hospital europeo, que era un hospital muy grande también en Han Yunis, y tuvo que cerrar, pues ahora el Hospital Nasser atiende a una población objetivo de 1 millón de personas, más o menos. Un hospital de 270 camas, ¿no? Los compañeros mis compañeros trabajan una media de 60, 70 horas a la semana. Eh, con la dificultad de que una vez acaban de trabajar, tienen que ir a vivir a las tiendas de campaña, que son chabolas, no son otra cosa más que chabolas, porque han sido evacuados. Antes muchos de estos médicos vivían en sus parcialmente destruidas casas, pero a partir de junio, más o menos, mayo-junio, el ejército les ha obligado a salir de Han Yunis, que es la ciudad donde está el hospital, y a dirigirse a esta estrecha franja de playa que se llama Mawasi, donde hay cerca de 1 millón de personas. Hay que tener en cuenta que ahora solo el 15% de Gaza es un lugar donde los gazatíes pueden estar, iba a decir de manera segura, pero tampoco. Es la zona humanitaria que se llama, ¿no? No es segura porque nosotros cada noche recibíamos familias bombardeadas en sus tiendas de campaña. En esta zona humanitaria, que es la zona donde se les ha dicho a los gazatíes que vayan para no ser bombardeados. Pues en esta zona también se les bombardea. Entonces estos médicos, enfermeros, celadores, que trabajan mucho, igual trabajan 24 horas seguidas. Al día siguiente salen de trabajar, cogen un autobús y este autobús les deja a 3 kilómetros en una carretera polvorienta y tienen que caminar entre tiendas y tiendas de campaña en medio de la arena. Es un lugar donde no cabe, como he dicho antes, no cabe una botella de agua. Es un sitio es un espacio vital con menos metros cuadrados para la persona que una celda de Guantánamo, de la prisión de Guantánamo. Entonces, en este espacio, mis compañeros, como el resto de víctimas gazatíes, tienen que pasar el día debajo de una tienda de plástico duro que en verano supone estar como dentro de un invernadero y en invierno te mueres de frío. Y además mis compañeros no descansan porque tienen que ir a buscar harina. Pues, no hay harina, tienen que buscar harina para cocinar pan y hay veces que la harina está muy lejos, hay veces que mis propios compañeros tenían que ir a robar harina. Y yo lo he visto, cirujanos en pijama de quirófano yendo a robar camiones de harina porque si no lo robas, te hacen. Y es una pena porque ellos lo sienten mucho porque no está en su ADN robar nada, pero se ven forzados a robar. El kilo de harina está cerca de $30 ahora. El kilo de azúcar creo que estaba a $200 cuando me fui. No hay prácticamente fruta, y si la hay está a unos $15 el kilo. No hay proteína animal. Una lata de atún estaba a $8, 8 o $10. Bueno, pues sabes bien por el menú de Gaza, ¿no? Entonces la población come solo un poquito de hidrato de carbono, con suerte algunas alubias o lentejas, ¿no? Pero bueno, mis compañeros, pues como el resto de gazatíes, tienen que ir a buscar harina, tienen que ir a buscar agua, el camión del agua muchas veces está lejos, tienen que ir con sus hijos pequeños, cargando garrafas de 7 o 10 litros, Gaza está llena de niños. Yo creo que la imagen más característica de Gaza son los niños descalzos con garrafas más grandes que ellos, cargados con agua de estos camiones de agua potable, ¿no? Tienen que ir a buscar trozos de madera, porque ya no hay
electricidad y no hay gas. Entonces, su día de descanso no es un día de descanso, es un día de trabajo. Y por la noche tampoco descansan porque estos campos de desplazados frecuentemente son bombardeados y cuando no son bombardeados el mismo campo, las bombas caen muy cerca, con lo cual los niños por la noche muchas veces se despiertan por los bombardeos y los papás tienen que calmar a los niños, ¿no? Entonces, mis compañeros llevan más de 20 meses así, muchos se han desplazado 15 veces desde que empezó la agresión. Y cuando van al hospital, a mí lo que más me sorprendía es que no se quejaban del trabajo. No se quejaban. Aquí en España, en mi hospital, nos quejamos muchas veces de, "Buah, tenemos otra operación, ¿no? Que quería descansar, tenemos otra apendicitis". Y allí podían estar trabajando 15, 16 horas seguidas, sin parar, o 20 horas, que llegaba un nuevo grupo de heridos y ellos en ningún momento ponían mala cara, atendían y atienden a los heridos como si fuera su padre o su madre. Entre ellos tampoco discuten. O sea, si he estado en alguna discusión entre compañeros, ha sido una discusión muy suave, pero hay un máximo respeto, hay una, hay un, y me lo explicó un compañero, me dijo, es que no es un trabajo para nosotros, es un deber, porque mañana puedo ser yo, Gazatí, médico Gazatí, el que esté en la mesa de operaciones, como en efecto ha sucedido. Hace 3 semanas murió un compañero del hospital, Ahmed, de 30 años, un enfermero muy simpático, que alegraba yo siempre que iba a trabajar. Al final yo iba a trabajar que no quería ir a trabajar, no quería, porque me resistía a ir a trabajar. Pero este muchacho me alegraba, utilizaba mucho el humor, ¿no? Sacaba chistes de la chistera para alegrarte, ¿no? Y, y además tenía una gran fe. Me acuerdo que me hablaba mucho del Corán, me decía que me levantara no solo a las 4 de la mañana a rezar, sino que si podía que me levantara a las 2 de la mañana. Yo le decía, pero si ya me cuesta levantarme a las 5, me voy a levantar a las 2. Pero me hablaba del Corán y me hablaba de Dios, de Alá, con una pasión muy alejada de la fe cansada de muchas iglesias españolas, ¿no? Me contagiaba la fe y eso que a mí me cuesta mucho creer. Y bueno, fue asesinado hace 3 semanas en su tienda de campaña, en esta franja humanitaria, como otras familias. Y Israel atacó a propósito su tienda y mató a sus 3 hijos y a él. Su mujer estaba embarazada de guardia y hospital. Y al día siguiente, cuando fui a trabajar, por la mañana me encontré que mis compañeros estaban muy tristes, pero que seguían trabajando. Hicieron poca mención a Ahmed. Estaban tristes, pero ellos seguían, no como si no hubiera pasado nada, porque la tristeza la llevan por dentro, pero por desgracia mis compañeros no se quejan. Y digo por desgracia porque no tienen un espacio a donde quejarse. No se quejan entre ellos. No es que un compañero le dice a otro, mira qué desgraciado soy, porque todos son igual de desgraciados. Entonces a mí me dio pena que no hubiera un espacio en el que ellos pudieran estar durante 3 o 4 horas tranquilamente hablando de Ahmed, porque tampoco había tiempo, habían herido esta atender. Entonces, pues bueno, los compañeros gazatíes están quemados, todos tienen síndrome de profesional quemado, y esto se traduce en que internamente están deprimidos, aunque externamente no lo manifiesten, pero internamente les preguntas si están tristes, están muy cansados, no querrían trabajar tanto, tienen la mente disociada en el sentido de que ellos reciben heridos, niños muertos, niños mutilados, pero no pueden procesar esas imágenes, no tienen un espacio en el cual procesar esas imágenes porque son constantes. Entonces están disociados. Ellos atienden a niños mutilados como nosotros atendemos una apendicitis. Con esa naturalidad, esa normalidad que es anormal.
y tienen síntomas de estrés postraumático, como todos los gazatíes, y psicológicamente están muy afectados. Pero no se quejan y no pueden quejarse porque no tienen tiempo para quejarse y porque tienen que ponerle encima de la mesa a los niños un plato de arroz al día, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más me llevo de aquí es sin duda que he aprendido mucho de ellos, no solo médicamente, he aprendido mucho a nivel médico, porque ellos llevan 20 meses o más trabajando. Es el hospital del mundo, el hospital del mundo con mayor presión que hay en este momento de heridos. No hay ningún hospital del mundo que reciba tantos mutilados y tantas heridas de guerra. No son heridas de guerra, son heridas de genocidio, ¿no? Y ellos han desarrollado una habilidad y un ojo clínico que aquí haría falta años de especialidad para conseguir. Pero yo no me quedo con la parte médica, me quedo con la parte humana de personas que lo han perdido todo, ellos saben que no van a volver a su casa. El pasado es un lugar doloroso porque el pasado es muy bonito y ya no pueden volver a él porque el pasado está lleno de personas que ya no estarán. Todos mis compañeros han perdido familiares de primer y de segundo grado. El presente es un lugar muy complicado y el futuro es un lugar muy sombrío y a corto plazo muy doloroso. Pero a pesar de que les han quitado pasado, presente y casi el futuro, no han perdido su humanidad. La mayor parte de ellos, la inmensa mayoría, tienen una altura moral. Jamás escuché a un compañero insultar a ningún israelí. Yo recuerdo un día que unos niños habían sido bombardeados, me fui con los compañeros y empecé a insultar a los israelíes porque estaba lleno de rabia y mis propios compañeros me dijeron, pero no, ¿qué dices, Raúl? No, no, no hay que maldecir, hay que bendecir. Así es que, bueno, pues un aplauso para ellos que tienen esta altura moral, esta fortaleza y he aprendido mucho de ellos. Muy buenas. Primero, muchas gracias por haber venido y gracias por haber invitarme a este sitio. Soy un ciudadano palestino de Gaza, normal y corriente. Pero he tenido la oportunidad, bueno, últimamente han sido dos milagros enormes. Primero, quedarnos vivos hasta esta fecha que hemos salido de Gaza, y la segunda es conseguir salir de este infierno. Mucha gente se piensa que la guerra, la última guerra, de ahí empieza la causa o conflicto, lo que sea, palestino. No. El conflicto palestino lleva 77 años. Mis padres fueron expulsados de nuestro pueblo en el 48 y pensaban lo mismo
Y pensábamos nosotros al comienzo de esta guerra 2 meses, 3 meses, y eso ya se acaba y vuelve. Pero resulta que a mis padres me decían, si nosotros no conseguimos ver Palestina libre y volvamos a nuestros pueblos, lo vais a conseguir vosotros, no vuestros hijos. Y eso que nos daba esperanza, y esta esperanza le pasamos también a nuestros hijos. Yo he vivido muchas guerras, no sé, 7 o 8. Estoy hablando de casi medio siglo en esta franja. También he estado en la cárcel 4 veces por motivos políticos, la más corta 2 semanas, la más larga 2 años y medio. Y solo eso, todo eso porque no quieren a nadie que luche por su libertad. Como hoy en día, por ejemplo, ellos ponen pegas, si es Hamas, si es Jihad Islámica, y quieren extirparlos y quieren... El problema de los sionistas no es una facción concreta. Ellos contra quien lleva la bandera de la resistencia, más bien la resistencia armada, porque según la historia, lo que hemos vivido nosotros, ahora Hamas, antes era Jihad Islámica en los años 80, antes era Fatah, la de la OLP, digamos. Antes era la Frente Popular. Entonces, ellos contra la idea de luchar y quieren tratarnos como una manada de corderos, lo mismo que está pasando en muchos países árabes. Pero nosotros no hemos nacido rebeldes y nunca vamos a aceptar esto. Hasta que hablamos del 7 de octubre, donde ha empezado este fenómeno. Y nosotros, la guerra más larga que yo he vivido en el 2014 eran 51 días. Y luego se acabó. Pero nosotros llevamos 17 años antes del 7 de octubre viviendo el bloqueo desde que hubieron las elecciones y ha ganado Hamas. Entonces nosotros fuimos castigados y bajo de un bloqueo que prácticamente Gaza estaba la cárcel más grande al aire libre del mundo, donde ellos calculaban las calorías que puede recibir una persona y otra, y según ellos les da la gana dejaban entrar cierta tipo de comida o otras necesidades o no. 17 años, yo tengo mis hijos, por ejemplo, no saben, nunca han visto en su vida que la luz viene 24 horas. En los mejores tiempos era 8 horas sí, 8 horas no. Y otras veces 2 horas, 4 o una semana sin luz. Y desde que empezó el 7 de octubre hasta hoy en día, Gaza vive bajo una oscuridad total porque todo se utiliza como arma de guerra. Tanto la luz, el agua, combustible, medicamentos. Todo lo que puede ayudar a un ser humano a mantenerse en la vida, eso ya no lo dejan entrar ni de ninguna manera para que la gente que pueda aguantar más. Yo tenía una casa que fue bombardeada el 4º día de la guerra y esta no es la primera vez, esta es la 3ª vez que mi casa fue bombardeada. En el 2014 me la han bombardeado. En el 2003 también fue bombardeado. Hemos salido, pensábamos que vamos a estar, unos días, 2 semanas, y eso se va a acabar 1 mes, 2. Sin embargo, resulta que esta guerra no se parecía a ninguna. Es un genocidio con muchas ganas de pura venganza. Lo que querían es eliminar el pueblo palestino que vive en la franja de Gaza, porque ellos y otros regímenes, incluso árabes, ven que esta Gaza, esta zona, que son un mal ejemplo para sus pueblos, es un ejemplo de gente que nos consideran rebeldes, que luchan por la libertad.
Entonces somos un peligro para otros países que se pueden contagiarlos. Por eso todo el mundo, en general, va contra nosotros. El mundo árabe, tanto como el mundo occidental, por otros intereses diferentes. Entonces, muchas veces nos sentimos que todo el mundo está contra esta franja de Gaza, que es, franja de Gaza es 365 kilómetros cuadrados. Yo vivía en el 93 en Málaga, Málaga ciudad, que la ciudad Málaga más grande que la franja de Gaza, 30 kilómetros cuadrados. En Málaga vivía 500.000 de personas, nosotros 2.300.000 personas, para tener una idea. El trayecto más largo en Gaza desde Bet Hanun hasta Rafah son 42 kilómetros. La zona más ancha por Khan Younes entre 14 y 15 kilómetros. La más estrecha por Deir el-Balah son entre 6 y 7 kilómetros cuadrados. Esta es la franja de Gaza que todo el mundo va contra ella, tanto en el oriente o en el occidente. Yo he cambiado de casa, escapando de la muerte. Yo tenía una familia, tengo 4 hijos, 3 varones y una niña. He cambiado de casa. La última casa donde he salido yo para venir a España era número 17. Ahí no hay lugar que se puede llamar seguro. No, y la mejor medida de seguridad es no tomar ninguna medida, porque hay gente que fueron bombardeados y muertos dentro de hospitales, en las ambulancias, bomberos, en la calle, donde sea. Entonces, hemos llegado a una conclusión: es mejor no hacer nada y no calentarse la cabeza. Lo único que hacía yo, por ejemplo, cuando había mucho bombardeo por la zona donde está mi casa, lo he hablado con mis hijos, que nos poníamos todos uno al lado del otro, pegados, con una intención: se cae un misil, que acabe con nosotros de una vez. No queremos que se quede alguien que se muere de pena por los demás. Y lo peor que la muerte es que se quede uno herido por la falta de servicio sanitario. Con esta estrategia hemos salido todos estos meses y hemos cambiado de un lugar a otro y jugar a escondite con la muerte. Con todo lo que intentaba yo hacer, pero bueno, hay cosas que uno no se puede. Tengo mi hijo mayor de 24 años, tuvo un hospital, tuvo un amigo suyo herido en el hospital Kamal Adwan en el norte. Y por falta de medicamentos, los médicos le han dicho que tú necesitas esta medicina y hay que traerla como sea. Bueno, se fue mi hijo 7, 8 kilómetros andando ahí a buscarla y la ha encontrado. Y ha vuelto otros 7, 8 kilómetros andando. Una vez que ha llegado al hospital, casi en la puerta, fue el hospital. Bueno, el hospital y una casa al lado fue bombardeada, se murió mi hijo, se murió el enfermo y un enfermo, el enfermero de aquel día y mucha gente que pasaban por la calle. El cuerpo de mi hijo no podía recuperarle hasta que pasó una semana porque era una zona muy peligrosa y se atacaron los tanques. Yo me considero afortunado comparado con otras familias que hay familias que se han borrado del registro civil. Y lo peor de estas familias es que una familia se mueren todos, se queda un niño solo, o una madre sola, o un padre. Y los más que han sufrido en esta guerra son las mujeres, porque por las cifras, 72% de los que se han muerto son mujeres y niños. Y las mujeres normalmente se quedan en casa y se encargan de hacer la comida, cuidar a los niños. Y por eso, digamos, al estar en un lugar fijo, por eso la cifra de la muerte de mujeres y niños más alta.
Nosotros, en general, nosotros como palestinos llevamos 77 años perdiendo. Cada batalla por traición de otros países, por otros regímenes, perdiendo. Y los israelíes ganaban. Menos esta guerra. Israel sí, nosotros hemos perdido la guerra, pero la pérdida de Israel es muy considerable y muy fuerte. Han perdido el relato, que son víctimas, que son el pueblo elegido, que son el ejército más moral del mundo. Ya nadie se lo cree hoy en día. Y para nosotros esto compensa algo del dolor que hemos sufrido, porque todo el mundo está a favor del pueblo judío porque es una víctima. Y que cualquier persona menciona nada más el sionismo, no es los judíos, porque los judíos yo no tengo nada contra ellos como una religión. E incluso yo me siento mucho por lo que habían pasado en Alemania, pero nosotros, yo muchas veces me pregunto, ¿qué culpa tenemos nosotros? Lo están devolviendo a nosotros como palestinos con el apoyo de Alemania, en especial en esta guerra, y Francia, Inglaterra. Y ahora, por ejemplo, en todo el mundo nosotros nos sentimos abandonados. Y si preguntas cualquier niño donde yo vivía, sabían, en todo el mundo esto, hay tres partes que están al favor, digamos, al favor del pueblo palestino. Estoy hablando del gobierno y el pueblo, no solo los pueblos. Primero te dicen España, Irlanda, Yemen. Eso ya se sabe. Por eso nosotros, yo con el nombre de todos los palestinos agradezco a todo el pueblo español y al gobierno español que también nos ha ayudado a salir. En fin, yo al final me considero afortunado, he podido salvar a mi familia y tres hijos que tengo, pero sin embargo el corazón todavía está en Gaza. Yo la verdad, el corazón no, antes de salir de Gaza fue enterrado en el sudario de mi hijo, pero no hay manera. Y todavía tengo hermanos, sobrinos, 2 millones de personas que están, quien no se muere de las bombas, se muere de hambre, por falta de medicamentos. Y bueno, hay muchos motivos y cosas que pueden causar la muerte. Bueno, no voy a hablar mucho porque yo hablo mucho, pero me intento a frenarme. Y yo contaba con esta guerra personalmente. Siempre decía, bueno, yo he perdido el sentido de tener miedo de la muerte, de lo que sea, porque la vida que hemos vivido, yo en especial, un hilo muy fino entre nuestra vida y la muerte, entonces daba igual. Y contaba siempre con que el bicho malo nunca muere. Y eso me ha servido. Y yo la verdad no me considero héroe ni nada. ¿Saben quién es el héroe? Es el doctor. Yo siempre digo, mi lucha. No admite, si todos son los... Gracias a todos y como les he dicho, nosotros nacimos ahí, es un deber luchar y eso, pero la gente, los héroes verdaderos, estos que vienen voluntariamente, arriesgan la vida
y, y muchos de ellos, como vienen por un mes, se quedan y hay muchos ejemplos. Y yo estoy orgulloso, es un honor para mí conocer al doctor Raúl y estar a su lado. Y muchas gracias a todos. Y espero que nos encontramos en mejores condiciones. Muchas gracias a todos. Vamos a dar paso a Fayed Saka. Fayed, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros todos. Lo primero que tengo que decir es saludar a los dos héroes que han estado hablando y que han dado una imagen realmente importante de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Es una guerra televisada, es un genocidio televisado. Todo el mundo lo está viendo, todo el mundo está viendo lo que ocurre diariamente, en cada minuto, en la Franja de Gaza y con los gazatíes. Es un genocidio que nadie en este mundo puede decir que no lo sabíamos. Hubo otras guerras, otros episodios en décadas pasadas, donde parte de la gente decía que no lo sabían. Ahora, yo creo que todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. Y esto es lo más doloroso. Esto es lo difícil para nosotros los palestinos. La experiencia que han comentado los compañeros que han hablado es parte importante de esta historia de la humanidad. Una historia que desgraciadamente el pueblo palestino llevamos sufriendo y luchando, por supuesto, desde hace más de 75 años. Yo soy ya mayor, y se nota. Llevo toda la vida en esta lucha. Mi padre murió después de muchos años de lucha por la misma causa. Y así generaciones de nosotros, todas las familias palestinas. Yo no creo que haya familia, sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania y en la diáspora que no ha sufrido o que no ha luchado para recuperar los derechos perdidos de nuestro pueblo. Lo que están haciendo ustedes ahora es parte de esta solidaridad internacional. Es una de las armas que utilizamos para no solamente desenmascarar a la brutalidad de este imperialismo representado por Israel, Estados Unidos y sus aliados, sino de intentar engañar y seguir engañando a la comunidad internacional hablando de derechos humanos, de justicia, de leyes internacionales. Yo creo que eso va, no sé, por color de piel, por color de ojos o por geografía. Pero en el caso palestino, esta no es la primera guerra, ni son decenas de miles de caídos, niños, mujeres, hombres, ancianos. Lo hemos venido sufriendo desde antes de 1948. Cuando hablan del 7 de octubre como si fuese el inicio de todo. No, en absoluto. Es consecuencia de una herida profunda que sufre el pueblo palestino desde 1948, cuando se estableció en nuestra tierra histórica palestina esta identidad imperialista colonial, asesinando y expulsando a la mayor parte de nuestro pueblo.
Los gazatíes, más del 65 o quizás el 70%, son refugiados. Son refugiados de ciudades y aldeas en lo que se llama ahora Israel, que fueron arrojados a la franja de Gaza para sufrir y preparar quizás el momento de intentar expulsarlos fuera de la frontera palestina. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora, y no quiero entrar en detalles muy amplios, espero que luego en el debate pueda contestar a lo que ustedes preguntan. Yo creo que hay un culpable real de todo lo que está ocurriendo. La incapacidad de la comunidad internacional de cumplir con su deber con la legalidad internacional. Vuelvan ustedes a leer cuántas resoluciones en las Naciones Unidas, en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad que fueron escritos para ser aplicados, para intentar darle al pueblo palestino dignidad y libertad. Ninguna de estas resoluciones han sido llevadas a la práctica. Gracias a quién? A Estados Unidos, su veto, y a otros países occidentales que han utilizado todas las artimañas para seguir camuflando lo que está haciendo el Estado de Israel con el pueblo palestino y con los demás pueblos de la región, en el Líbano, en Siria, en Jordania, en cualquier parte, en el Yemen. Yo creo que esta guerra debe acabar. Y la acabaremos. Tenemos que seguir resistiendo. Miren, Palestina es un cruce entre tres continentes. Estamos en Asia, limítrofes con África y Europa, que siempre ha sido el punto de mira de todos los imperios a lo largo de la historia que han querido controlar esa región. Hemos sufrido 47 invasiones. Todas han sido derrotadas y salieron de Palestina. Ahora no va a ser la excepción. Tenemos que seguir resistiendo porque es nuestra tierra, nuestra causa, y tenemos el derecho de resistir a este enemigo que ha invadido nuestra tierra, nuestras casas, y está asesinando a miles y miles de seres humanos, no solamente en la franja de Gaza, en Jenin, en Tulkarem, en el norte de Cisjordania, en Belén. Cuando estaba escuchando a los compañeros, también escuchaba ráfagas de disparos del ejército israelí aquí al lado de mi casa, que seguramente han entrado para detener, matar, secuestrar a palestinos. Y quizás su única culpa que han puesto en el Facebook un comentario relacionado con la franja de Gaza y lo que está ocurriendo. Estos están en la cárcel. Todos, cualquiera que escribe aquí, vienen a su casa y se lo llevan. Tenemos miles. Ellos hablan de secuestrados. Y ¿saben cuántos palestinos nos hemos pasado por las cárceles israelíes desde 1967, cuando tomaron Cisjordania, la parte que nos quedaba de la Palestina histórica? Más de 500.000 de palestinos. ¿Y cuántos somos? Es un porcentaje que no se ha visto en ninguna parte del mundo. Esa brutalidad, esta represión. Ahora tenemos decenas de miles en las cárceles. Muchos de ellos mueren de enfermedades o bajo la tortura en las cárceles israelíes. Y nadie de las grandes cadenas de información norteamericanas y otras hablan de eso nunca. Solo hablan cuando interesa a defender lo que está haciendo Israel. Israel se ha justificado por lo que ha ocurrido el 7 de octubre para llevar a cabo un plan antiguo que ya lo habían anunciado años atrás. Esto no es un invento. Lo que está haciendo Netanyahu y la administración israelí con los norteamericanos
no es nada nuevo. Ellos ya hablaron del canal que van a abrir entre el Mar Rojo y el Mediterráneo a través de Gaza, de los 6 importantes yacimientos de gas natural que están en las costas de la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. Realmente están prolongando esta guerra y esa masacre brutal que no se ha visto con ninguna guerra se ha visto igual, para obligar al final a los gazatíes de abandonar su tierra. Pero pase lo que pase, aquí estaremos, aunque quede pocos de nosotros. Es nuestra causa, es una causa justa. ¿Qué es lo que pedimos los palestinos? Libertad, solo libertad. Ahora es de moda algunos países occidentales y lo agradecemos. No hay que confundirse. Hablan de reconocer el Estado de Palestina. Pues en 1947, en la resolución de las Naciones Unidas, la resolución 181 de 1947, se hablaba de 2 estados, el Estado de Israel y un Estado palestino. Y sobre esta resolución se ha creado el Estado de Israel en territorio palestino. ¿Dónde está el Estado palestino? Si hubiera formado el Estado palestino en aquellos años, si hubieran dado la libertad, la soberanía a nuestro pueblo, incluso en el 24% de nuestra tierra histórica, Cisjordania y Gaza, solamente son el 24% de Palestina histórica, que se llama la mayor parte de ella el Estado de Israel. Y ahora Netanyahu y company, por la ayuda del presidente norteamericano, quieren también anexionar ya legalmente a Cisjordania y hablan de ocupar definitivamente la Franja de Gaza. Bueno, eso pueden hacerlo. Militarmente, Israel es la 4ª o 5ª potencia militar del mundo, enfrentada a un pueblo casi desarmado, salvo de armas ligeras que puedan fabricar nuestros combatientes. ¿De acuerdo? Y está apoyada por la gran potencia, el boss de todos, que es Estados Unidos, y muchos países occidentales, que todavía, a pesar de las manifestaciones que salen en sus calles diariamente contra la guerra, siguen mandando armas y consejeros militares al ejército israelí para que mate más y mejor en la Franja de Gaza. Es una vergüenza, amigas y amigos, pero contamos con ustedes. Yo creo que lo que están haciendo ustedes y muchos millones de seres humanos que tienen dignidad, que tienen el valor de llamar las cosas por su nombre, creo que en el futuro seguramente cambiaremos esta historia de este genocidio, de esta terrible situación que hemos vivido muchas generaciones. Gracias a usted. Bueno, vamos, permitidme porque vamos un poco apurados de tiempo. En este caso, creo que estaréis todo el mundo de acuerdo conmigo en que es uno de esos actos donde escuchar a los ponentes y escuchar a quienes han venido es lo que llena absolutamente el acto y lo que estábamos esperando. Y entonces, os lo digo para que sepáis que van a ser muy pocas preguntas, ¿vale? Que tenemos la costumbre también, tampoco para no ni cargar a nuestros invitados, ni todo el mundo que lleváis muchas horas de trabajo. Van a ser pocas preguntas. Va a empezar Gertu, ¿vale? Que sí que tenía una pregunta, y ahora vamos a ir, pero os pido comprensión porque van a ser muy pocas preguntas, ¿vale?
Buenas noches. Nosotros, primero, gracias por estar aquí, por vuestros testimonios, el tuyo en particular, el del médico, el camarada que está en Belén. Creo que a mí me ha dado una perspectiva de lo que está realmente sucediendo. Nosotros llevamos una campaña, la campaña por Palestina, en que denunciamos el genocidio y el terrorismo. Y pedimos el alto el fuego. El alto el fuego ya. Yo os preguntaría, ¿estáis de acuerdo en que habría que primero pedir el alto el fuego, que pudiese entrar la ayuda humanitaria por la situación de la hambruna que existe y de condiciones tan bestiales que habéis dado, ¿no? Sí, esto sería lo primero que se debería pedir. ¿Y nosotros qué más podemos hacer por ayudar a Palestina? Esa es mi pregunta. Bueno, pues le digo, primero, pedir alto de fuego, eso es imprescindible. Pero hubo un alto de fuego y no fue respetado. Bueno, Israel nunca ha respetado ningún acuerdo. Entonces, por ejemplo, ellos aprovechaban que cuando hubo alto de fuego, decían que de la entrada de millones de ayuda humanitaria eran 400, no 300, siempre tienen una pega para evitar que entre ayuda humanitaria. Por eso creo que ahora quienes están negociando insisten que sea claramente como la manera de entrar ayuda humanitaria, porque por ejemplo antes, durante el bloqueo de Gaza, a lo largo de 17 años entraban alrededor de 500 camiones al día. Hoy en día no entra ni 50. Entonces eso sí, pedir alto de fuego y que entra la comida, y también tener lo peor y lo más crudo es el tema de la reconstrucción. Dicen que el escombro que está en Gaza necesita 15 años para quitarlo. Y eso, mientras, ¿dónde va a vivir la gente? Bueno, en Gaza solo se puede ver, por ejemplo, excepto los 20% que habló el doctor, donde está la gente, solo se puede ver colinas de escombro, basura, tanques, francotiradores. Eso es lo que he pasado yo mientras que he visto por mis propios ojos mientras salía yo de Deir al-Balah hacia el terminal. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, lo que necesitamos es una presión que sea internacional, que obligue a los gobiernos. Y usted está afortunada donde vive en un gobierno que hace caso a su pueblo, pero en otros países no. Entonces eso es lo que queremos, que se contagia todos de España, que estén al favor los gobiernos como los ciudadanos, entonces sí pueden parar este genocidio. Entonces todo lo que puedan es hacer, siendo ejemplo para otros pueblos en otros países, eso ayuda mucho y esperamos que puede afectar pronto. Nada. Falles. No, solamente un comentario pequeño, si me lo permiten. Alto el fuego es un término que se utiliza cuando hay una guerra entre dos ejércitos. Aquí hay un ejército y la población de la Franja de Gaza intenta resistir. Por lo tanto, hay que parar el genocidio, la masacre. Y si no se para, realmente nada puede cambiar. Seguiremos viendo las mismas imágenes. Hay que parar esto. Hay que presionar para que Israel sea castigado por la comunidad internacional por lo que está ocurriendo y sacar su tropa de la Franja de Gaza. Entonces sí se puede ayudar a los gazatíes a través de
de alimentos, de medicina, de cualquier cosa. Pero ahora, incluso cuando algunos están lanzando por el aire, bueno, gracias a la buena intención, alimentos, hoy han caído en la cabeza de un niño y lo han matado. Ya es el número 23. Por lo tanto, intentar poner micromina en una fractura abierta en la pierna, creo que es solamente para venderlo en la calle, pero no es real. Gracias. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y nosotras. Hemos escuchado a Raúl decir que no ha visto odio de los palestinos hacia los israelíes. Sin embargo, y al contrario, también hemos escuchado a los ministros de Netanyahu deshumanizar al pueblo palestino. Me gustaría escuchar vuestra opinión sobre la respuesta cada vez mayor contra Netanyahu que se está teniendo en Israel, o sobre la movilización de muchas comunidades judías en todo el mundo contra el genocidio. Entendido mal. Tu pregunta es que hay mucha gente contra el genocidio de judíos, ¿te refieres? No. Bueno, el pueblo israelí cada vez más extremista, más radical, más religioso. Esta gente que están en contra de la política de Netanyahu, alrededor de 14-15% de la población israelí. Y estos están perseguidos, sufriendo, pegados por los colonos, estos extremistas. Entonces, bueno, muchas veces siento que son iguales que nosotros, son los palestinos. No sé, entonces no afecta nada. Porque, por ejemplo, hoy se cuenta Netanyahu con que él tiene mayoría de 61 o 67 apoyado por los radicales partidos. Entonces, ni siquiera él está preocupado por los genes que están dentro de Gaza y lo han dicho además de una manera que ellos, bueno, Ben Gvir, por ejemplo, ha dicho no les importa porque que se mueren 20 más han muerto no sé cuántos. Entonces, ellos, su objetivo no es que quieren liberar a los rehenes, lo dicen ellos, los israelíes, incluso generales del ejército, que pueden hacerlo mañana mismo. Es un plan, por ejemplo, ahora, ¿qué tiene que ver Siria? El Fayum Khan montó con los drusos. ¿Qué tiene que ver Libia? ¿Qué tiene que ver ahora? Ellos ponen la excusa que jamás lucha y tal en Gaza. Pero en Cisjordania jamás no existe. Sin embargo, están destruyendo a campos de refugiados, Jenin, Tulkarem. Es una estrategia y tienen ellos un plan, lo tienen más claro con el apoyo de Estados Unidos para controlar el mundo árabe. Y se puede verlo también que ponen una mapa de Israel con una parte de Siria, con una parte de Irak y de Arabia Saudita y el Sinai. Y lo dicen claramente, ellos no están confirmados por lo que tienen, no con, de Gaza o de Palestina, quieren más para tener el Estado mayor, digamos, del pueblo elegido. El problema son los israelíes, no son los judíos. Fuera de Israel, el problema son los judíos de Estados Unidos, del lobby, que se conoce, ¿no? AIPAC, y el complejo industrial militar de Estados Unidos muy ligado al lobby judío. Esos son los judíos que importan. Si esos judíos decidieran que se tienen que acabar, se acababa ya. Yo tengo amigos judíos, especialmente en Uruguay, muy buenos amigos, y solo por posicionarse a favor de la paz, ya no han sido traidores, han sido amenazados de muerte,
por la comunidad judía, parte de la comunidad judía de Uruguay. Pero mucha parte de los judíos fuera de Israel, mucha parte está posicionándose a favor de Palestina, o por lo menos a favor de la paz. Pero son esos pocos judíos del lobby judío empresarial los que deberían ir de alguna forma. Si me permiten, por favor, no sé si se puede. Miren, Adelante. yo les ruego que nunca tomen la guerra que hay en el Oriente Medio como una guerra religiosa. No se trata de judíos, musulmanes o cristianos. Es una guerra cristiana y simplemente colonial. Utilizaron a los judíos las potencias coloniales y siguen utilizándolos para poder controlar el Oriente Próximo y controlar sus riquezas, recursos, etc. Por lo tanto, lo que nosotros lamentamos que hasta ahora en Israel, en el Estado de Israel, no existen fuerzas por la paz tan fuertes que puedan amenazar la hegemonía de muerte y guerra del gobierno de Netanyahu y otros. Pero sí, nosotros a lo largo de la historia, las últimas décadas, hemos tenido a judíos muy de parte de la legalidad internacional, del derecho del pueblo palestino. Así que, a pesar de lo que estamos sufriendo, nunca veremos que la guerra es entre los palestinos, cristianos y musulmanes, contra los judíos o viceversa. Es una guerra colonial contra el pueblo palestino, simple y llanamente una guerra colonial, que hay que acabar con eso y que hay que dar libertad a los palestinos e incluso a los israelíes que puedan vivir en el entorno de Oriente Próximo como un país más sin tener que agredir, ocupar a los demás países y pueblos de la región. Miren que digo, que los israelíes vivan en paz, y sé que viven en el 75% de mi tierra histórica. Mi familia ha estado viviendo en Nazaret, en Galilea. Yo no puedo llegar hasta Galilea, donde nacieron todos mis hermanos. Es decir, hemos dado un paso gigante en pro de la paz, pero en cambio lo que están haciendo es querer, como han dicho los sionistas a finales del siglo XIX, que Palestina es una tierra deshabitada que necesita un pueblo que la habite. Es decir, negaron la existencia de un pueblo que tenemos una historia conocida de 11.000 años que podemos presumir de ella. Gracias. Jordi. Bueno, en las concentraciones que hemos hecho en parar la guerra, hemos homenajeado a los sanitarios de Palestina. Por lo que ha explicado Raúl, se entiende el porqué. Porque el espíritu de entrega y de sacrificio y de abnegación del que habla Raúl, creo que es con el que todos los que hemos tenido algo que ver con la medicina nos hemos metido en medicina, con ese espíritu. Y realmente ellos son imprescindibles para la vida. Raúl me explicaba que para que os hagáis una idea, para que Raúl pueda volver a Palestina, él tiene que viajar por su cuenta y riesgo a Jordania a través de una ONG
pedir a la Organización Mundial de la Salud que pida a Israel que le des entrada. Él tiene que viajar a Jordania y hasta unas pocas horas antes no sabe si Israel le va a dejar o no. Hay médicos que viajan desde Canadá a Jordania y a última hora les deniegan la entrada a Palestina. Así funciona. Yo te quería preguntar, ¿cómo funciona la entrada de material? Porque se explica que os estabais quedando sin gases, os quedáis sin material. ¿Qué pasa? ¿No entra material? ¿Cómo funciona la entrada de material? Y sobre todo, ¿cómo os organizáis para atender y cuidar de la gente con esa carencia, con la carencia de material? Bueno, yo no sé cómo funciona la entrada de material, solo sé que los 4 meses cada vez había menos. Y sí que recuerdo una vez que entró un camión de ayuda para el banco de sangre del hospital porque faltaban reactivos para poder hacer las pruebas cruzadas de las bolsas de sangre. Pero, no sé, la semana pasada cuando vine yo aquí, se había cancelado el servicio de curación de heridas del hospital porque no habían gasas ni compresas suficientes, con lo cual todas las gasas y compresas iban a ser destinadas a quirófano, pero ya no podían curarse las heridas bueno, casi todos los heridos, los pacientes ingresados son heridos, con lo cual más muertes por infecciones. Se acabó el fentanilo hace 3 semanas, con muy poca morfina. No os voy a hablar de las carencias. Lo que sí que os voy a hablar es de que te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar a, bueno, pues ya no hay fentanilo, pues ¿cómo lo hacemos? Pues con muy poquita morfina. Cuando se acabe la morfina, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, usaremos ketamina. Cuando se acabe la ketamina, pues tendremos que poner el gas anestésico a tope y el paciente sin ninguna anestesia será operado como ya ha pasado, ¿no? O en el caso mío de anestesista, pues intentar hacer anestesias por partes del paciente, ¿no? Cuando a lo mejor sería una anestesia general. Es decir, el grado de adaptación de los profesionales es muy alto porque ellos ya llevan más de 20 meses trabajando con periodos de carencias, ¿no? Pero se realizan anestesias sin anestesia, ¿eh? O con muy poca anestesia. El paciente se despierta con muchísimo dolor. Faltan antibióticos. Pues cuando faltan antibióticos, pues si deberías de estar utilizando el antibiótico A y el antibiótico B y te falta el antibiótico B, pues el paciente solo recibe el A y tiene más posibilidades de morir, se muere. No entraba leche de fórmula, los israelíes no dejan entrar leche de fórmula. Hay muchos niños ingresados en la UCI neonatal del hospital y algunos de ellos han muerto porque no tenía leche de fórmula, ¿no? Es una de las cosas que Israel, en particular, cuando los médicos entramos en Gaza, Israel no quiere que entren muchas cosas. Nos registran el equipaje, pero en particular no quiere que entre dinero y no quiere que entre leche de fórmula. O sea, si los profesionales llevamos sobres de leche de fórmula, igual nos deniegan la entrada. Si llevamos más de $1.000, perdón, más de $200, más de 1.000 shekel, también nos deniegan la entrada. Entonces, pues no puedo hablar, simplemente es una capacidad de adaptación que te genera mucho estrés mental, ¿no? Decir, ostras, ¿ahora cómo lo hago? ¿No? Y eso cansa mucho, mucho, mucho. Y aumenta la mortalidad. Muchas gracias. Oscar. Gracias a los tres. A ver, es difícil imaginar cómo puede hacerse de aquí en las condiciones que estáis sufriendo en Gaza y en Cisjordania, pero cómo se organiza el tejido político, el tejido sindical. Podéis dar una idea.
¿Cómo se organiza? Casi la pregunta a lo mejor va para Fayez y a lo mejor Fayez quiere añadir algo. No, la pregunta, ¿puedes repetirla más fuerte, Óscar? A Fayez, que está directamente de Cisjordania, ¿cómo en estos meses, por la situación que nos estáis describiendo, se organiza el tejido político, el tejido sindical, que sabemos que existe, pero nos cuesta imaginarnos la situación que es, pues cómo se organiza? ¿Has escuchado, Fayez? No, ¿puede repetir la pregunta así, por favor? La pregunta es, ¿cómo se está organizando durante todo este tiempo el tejido político y sindical? ¿Cómo se organizan las organizaciones, los partidos, los sindicatos? ¿Qué están haciendo y qué respuesta durante este tiempo bajo las bombas? Sí. Bueno, en Gaza realmente se puede imaginar, la gente hace lo que puede para sobrevivir. Yo creo que a pesar de eso, de todas las declaraciones que salen de nuestros hermanos en Gaza, tienen un único mensaje: parar esta masacre y permitir que a los gazatíes reciban la ayuda necesaria y para pensar en el futuro de la reconstrucción de la franja. Ahí todo el mundo está unido en esta idea. Por lo tanto, es una idea de supervivencia, intentar sobrevivir a lo que está ocurriendo, no pensar muy lejos en el futuro, sino en el momento que están viviendo. En Cisjordania realmente está la Autoridad Nacional Palestina, que es la que, digamos, nuestro gobierno palestino está en la UBI, en cuidados intensivos. Tenemos una situación terrible, faltos de todo, quizás no tanto como en Gaza en el sentido de alimentos, medicinas, etcétera, pero políticamente están siendo marginados, humillados por el ejército israelí, que está entrando en todas las aldeas, pueblos y ciudades de Cisjordania. Está persiguiendo a todos los activistas, como he dicho anteriormente. Por lo tanto, estamos es un país ocupado. A pesar de eso, hay una vida política importante a nivel sindical, de organizaciones sociales, etcétera. Eso está bien. Todo el mundo quiere ayudar a nuestros hermanos en la franja de Gaza, pero también necesitamos de que la comunidad internacional presione para que no siga Israel haciendo lo que está haciendo en Cisjordania. Ustedes no pueden imaginar lo que estamos viviendo. Yo vivo en Belén y Ramallah está a menos de 80 kilómetros de Belén. Yo tardo 4 horas y media para llegar de Belén a Ramallah, donde tenemos, digamos, la mayor parte de las actividades políticas sindicales. ¿Por qué? Porque tengo que pasar varios controles militares que nos están humillando, retrasando, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quieren los israelíes? Lo que quieren es que ya estamos desmoralizados, coger la maleta y marcharnos de Palestina. Quieren vaciar nuestra tierra, pero eso, claro, no va a ocurrir. Y nuestros sindicatos, nuestras organizaciones políticas, partidos políticos, dentro del marco de lo que vivimos de guerra, siguen siendo activos, deseando que en algún momento podamos desarrollar un país, un Estado democrático, progresista, como la mayor parte, absolutamente la mayor parte de nuestro pueblo está deseando. Es decir, queremos elecciones. Ahora no podemos hacer elecciones. Queremos cambiar muchas cosas. No se puede hacer porque la ocupación no nos lo permite. Pero le digo al compañero que ha hecho la pregunta, hay una vida muy rica a nivel organizativo del pueblo palestino y gracias a ello seguimos existiendo. Solo quería añadir y decirle, por ejemplo, desde que ha empezado la guerra, bueno, no había policías
no había ningún ministerio que funciona, no había nada. La gente, todo era voluntario. La gente muy solidaria. Por ejemplo, yo he cambiado 17 veces de casa, yo no he pagado alquiler. Nada más, y tampoco hacía falta llamar, oye, fulanito, voy a estar en tu casa. Y te dice, ah, claro, y tengo tal comida en tal sitio, puedes utilizarla. También había ONGs que tenían comida al comienzo, entonces ponían a repartirla. Tampoco teníamos miedo que haya las drones y eso porque ya no existe, teniendo en cuenta que todas de la misma condición. 90% de la gente hoy en Gaza vive de ayuda humanitaria. Ha pasado tiempo donde no había nada, hasta hemos comido, pienso yo personalmente, he comido harina hecha de maíz y cebada de los animales. Y encima mezclada harina con arena. Y la tenía que tragar, menos mal tenía los muelas rotas, entonces no sentía y tragaba y no me importaba la arena. Y debido a esto hay muchos animales que se han muerto porque la hemos comido su comida. Y hemos llegado, por ejemplo, a quien tenía una ración al día, eso era afortunado. Por eso, por ejemplo, yo he hecho con un amigo mío, periodista, Miquel Astrán, el menú de Gaza, que nosotros estábamos afortunados que conseguíamos una vez al día un plato y lo publicamos para dar una idea de lo que está pasando en Gaza. Por ejemplo, ahora la gente que va por la ayuda humanitaria, los israelíes mandaban a estos chorritos que, bueno, son colaboracionistas para robar esta mercancía para evitar que llegue a la gente. Pero si dejan ellos las cosas tal como están, sin que se mete el ejército en dañar la gente que protege la mercancía en la entrada, la gente no le hace falta quien que le ponga orden porque todos se sienten uno, todos somos iguales, todos somos una familia. En una zona pequeña, nosotros, todo el mundo conoce a todo el mundo como un pueblo, entonces eso afecta mucho positivamente al tejido social. Bueno, para despedir a Raúl, a Calle y a Faye, Adrián. Bueno, lo primero, daros las gracias a los tres por vuestra presencia. Yo creo que estaremos todos los camaradas y compañeros de que, bueno, nos sentimos muy agradecidos por estar aquí, la visión que nos habéis dado. Creo que los tres sois héroes, sois ejemplo también de, primero, de la resistencia del pueblo palestino, pero luego también creo que es expresión del sentir de la inmensa mayoría de la sociedad. Con el tema de la presión internacional ya ocurre cada día, en cada minuto. De hecho, por poner una anécdota rápida que me ha pasado un compañero de Por un Mundo Más Justo de Canarias que me estaba escribiendo ahora. Oye, Adrián, estoy en Londres y justo había de vacaciones y aquí hay una manifestación por la paz en Palestina. Entonces, como comprenderás, he cortado mis vacaciones para ir aquí porque no me voy a callar ni en vacaciones. Entonces, yo creo que es expresión de lo que siente la sociedad, de que frente al silencio de unos, la sociedad civil, seguimos alzando la voz y desde luego muchas gracias a vosotros por no ceder tampoco en vuestro empeño. ¡Viva Palestina libre!